para los estados de Massachusetts y de Maine y las ciudades de Nueva York, New Jersey y Boston. Saludos dominicanos en todo el territorio de la República y en ultramar de la costa este de los Estados Unidos de América, e igualmente a todos sus habitantes de habla hispana. Hoy martes 29 de abril del año 2013 les traemos otra edición de Agenda Nacional. Este programa sustenta los valores de la libertad y la democracia y el derecho de los dominicanos y los latinoamericanos al desarrollo económico y social, con apego y respeto a los principios de soberanía y autodeterminación que sustentan y hacen posible la convivencia pacífica de pueblos y naciones, para identificar y analizar los obstáculos que han impedido e impiden que alcancemos la condición de vida y la felicidad a las que somos acreedores. Les habla Leopoldo Espallana Anita, y para llevar adelante este programa contamos como siempre con la ayuda y colaboración de nuestro amigo el licenciado Roger Logrando Piña. Muy buenas, Roger. Muy buenas, muy buenas. Bueno, hoy cumple 40 años la Constitución de 1963 de haber sido aprobada por la Asamblea Constituyente. Esa Constitución fue luego el estandarte del levantamiento de abril del 65 para la reposición de la Constitución y también del mandatario que había sido elegido en esas elecciones de diciembre de 1962, el profesor Juan Bosch. En nuestra particular opinión, la resistencia al regreso del profesor Bosch estaba centrada fundamentalmente desde el punto de vista de los intereses económicos extranjeros que movieron al gobierno de Lyndon Johnson a la intervención militar de esa oportunidad. Primero a la deposición del profesor Bosch y luego a enfrentar el movimiento constitucionalista. Estaba centrado en la Constitución de la República. Quiero decir algo que muy poca gente sabe, desde luego lo saben los que todavía están vivos, que participaron en la Constitución, en la Constituyente del 63. Y es que el profesor Bosch no estaba conforme con la Constitución. La encontraba poco consistente en algunos aspectos. Y eso dio motivo a disgusto entre el profesor Bosch y el doctor José Rafael Molino Ureña, que presidió la Constituyente. Él quería algunas posiciones más radicales en la Constitución. Bueno, de todas maneras, esa Constitución sirvió de símbolo a la lucha del pueblo dominicano 2 años después para tratar de reponer el Estado de Derecho en la República Dominicana y desde luego un orden legítimo, legal, constitucional. Esa Constitución, sus características más positivas a nuestro juicio era precisamente la forma en que manejaba la preservación de los recursos, de la riqueza natural minera de la República Dominicana. Y quizás ahí estaba la parte sensible que molestaba a los intereses extranjeros, hasta el punto de llevar a provocar la intervención militar de 1965. He oído muchas versiones sobre cómo se movió eso, pero estamos llenos de experiencias de intervenciones militares de Estados Unidos en todo el mundo. Hay libros escritos sobre eso. Yo he traído un libro que tiene un catálogo de todas las intervenciones militares de Estados Unidos hasta 1992 y con las razones o pretextos que se han enarbolado en cada momento para tratar de justificar ante la opinión pública internacional esos actos con los cuales el pueblo de los Estados Unidos negaba su esencia democrática y su plataforma
de principios en torno a la libertad y a la democracia. En esa oportunidad, entonces, la Constitución de la República no hubiera permitido lo que está pasando ahora mismo con la riqueza minera de la República Dominicana. Tenemos constancia de eso y vamos a pasar a otras cosas. Yo tengo aquí apuntado esto como una curiosidad, Roger. Va a parecer extraño por qué yo he tomado esto para mostrar ese pie que se ve ahí, ese zapato. Ese zapato es el zapato más caro del mundo. Oigan lo que dice ahí. Es un par de zapatillas diseñadas por Stuart Weitzman. Los zapatos están forrados de platino y tienen 642 rubíes ovalados para un total de 120 quilates. Están de venta en la tienda Harrods de Londres con un precio de $1.594.505, casi 40 millones de pesos dominicanos. ¿Es como para reírse o para llorar? No, eso es para que el pueblo dominicano se dé cuenta cómo es que está repartida la riqueza en el mundo. Porque esos zapatos se hicieron para que alguien los comprara y se los regalara a alguien más. Eso quiere decir que en el mundo hay gente que tiene muchísimo dinero, tanto dinero que es una vergüenza, que al lado de tanta pobreza que existe por doquier, haya gente que tenga tanto dinero como para gastarse este caprichito de obsequiárselo a alguna dama hermosa, ¿verdad? Póngase esos zapatos a cambio de la respuesta positiva de ella, probablemente. Pero es que también, un poco a distancia de los zapatos, también tenemos los yates. Y estos zapatos no han sido traídos al país, pero no porque falte gente que tenga el dinero con que hacerlo eso. Por eso lo muestra ese periódico probablemente en este país. Yo lo que les debo repetir es que a través del internet localicé el yate Patricia. De acuerdo a las informaciones que me llegaron previamente y a las que están en el internet, si no es el más lujoso, es uno de los más lujosos del mundo. Ese yate, de acuerdo a las informaciones que tenemos, es propiedad de Ramón Báez Figueroa, el señor que quebró Baninter. Y dejó una tonera que ahora el pueblo dominicano, a través de la disposición del gobierno dominicano y del Banco Central, está tapando en un nivel que todavía no hemos visto reportado, hace días que no sale por cuánto va la cuenta. La última vez que salió publicado había 10.000 millones en adelantos y redescuentos y 18.000 millones en pagos a los ahorrantes del banco. Se sumaba 28.000, eso salió en la mañana y ya en la tarde se rumoraba que la cuenta pasaba los 30.000 millones. ¿Hasta dónde va a llegar esa cuenta, esa tronera que dejaron ahí, que nos dejaron a nosotros? ¿Cómo creen ustedes que vamos a pagar eso? Con los impuestos de nosotros, ¿verdad? Para que haya un soquete que esté andando por ahí tan tranquilo. Así no podemos, ¿eh? Estas son de las cosas que yo quise traer esto como una demostración de que ahí, así, en esa forma, porque eso no puede ser comprado por nadie que le haya dolido ese dinero. Tiene que haberlo recibido muy fácil y de mala manera. Tan de mala manera como los recursos que se apropió el señor presidente de Baninter. Bueno, yo tenía que mostrar eso, Roger. Yo no sé si tú tienes algún comentario. Absolutamente. En su exposición sobre esa situación, yo hice mi acotación. ¿Tú sabes qué otra cosa hacen la gente que tiene mucho dinero? Hace muchas diabluras, ¿eh? O sea, se compran un sellito con un defecto, Sí, ¿verdad? de colección. Que el sellito tenía un valor nominal inicial de 5 centavos, o de 1 centavo, de dólar, o de libra esterlina, o de lo que sea. Pero porque salió con un defecto, al imprimirlo se convirtió en un sellito único. Y la gente que colecciona sellos, ¿verdad?, que es lo que llaman la filatelia,
y tienen mucho dinero, entonces le asignan un valor a tener ese sello tan especial, que es único. Y el sellito ese puede valer $50,000, $100,000 o algo por el estilo. Porque es que no saben qué hacer con el dinero. Entonces le asignan valores artificiales. Lo mismo pasa en la bolsa de valores. Lo único que eso no se hace con el dinero de los que tienen mucho, porque esos se cuidan de no perder su dinero. Lo que sí sucede es que se acumula mucho dinero de muchísimas familias, todos buscando dónde invertir, y entonces eso ¿Cómo reproducirlo? se magnificaba. Eso digo en pasado porque después del escándalo de Enron y Arthur Andersen, la familia norteamericana se ha retirado de los mercados bursátiles. Creo yo. Hoy mismo vi en la televisión algo relacionado con la Bolsa de Valores de Nueva York, que es a las casas de asesoría de inversiones, a los inversionistas, a las dos principales, Lambert, ahora no recuerdo el nombre, dentro de un momento recordaré, por favor, le condenaron a una multa de $1.800 millones por haber defraudado y desviado a sus clientes para hacer inversiones sobre expectativas falsas. Esos son los consejeros. Es decir, que hay una serie de todas esas... Sí, ya hace ya varias semanas atrás que yo traje la información de que muchos de los defraudados en esas maniobras de la bolsa habían iniciado acciones judiciales, demandas. El fiscal de Nueva York fue que logró ese acuerdo para no llevarlos a la justicia. Bien, arquitecto. También tenemos otro tema. A Agripino Núñez lo condecoró el presidente. Ajá. Por cierto que le puso una condecoración que para mucha gente que cree en eso, dice que más bien le puso un Foucault. Sí, porque fue la orden del Heraldo. La orden del almirante de la mar Océana. Imagínese. Yo no sé qué es lo que está condecorando. Días pasados el cardenal, su eminencia, Nicolás de Jesús López Rodríguez, se quejaba de que en este país se premiaba a los ladrones y a los sinvergüenzas. Yo me imagino que él no estaba de buen grado ahí en Palacio, por muchas razones. Pero, como se trataba de Agripino Núñez Collado, él no podía faltar, estaba ahí. En un momento en donde las relaciones de la iglesia y del gobierno estaban matizadas por cierta acidez, ¿no? Cierta acritud, debido a lo que declaró el señor asistente del Procurador General de la República, encargado de PRECO, de que la iglesia encubría a la corrupción y a los corruptos. Él se refería a Agripino. Entonces ahora el presidente lo condecora, ¿verdad? Porque Agripino salió en defensa de Ángel Lockwood. Vamos a ver, así se escribe la historia dominicana. La energía eléctrica. Estos son los temas que nos van a ocupar por el momento. La luz será más barata en mayo, pero la tarifa eléctrica bajará para el alto consumidor y se quedará estancada para los de bajo consumo, que somos nosotros los residenciales. No. ¿No es así? No es así. Yo lo quise traer precisamente para demostrar cómo se maneja la información en la República Dominicana y desde luego la interpretación muy especial que tienen algunos sectores de la sociedad dominicana con medios de comunicación como este a su disposición. Dice que tarifa eléctrica baja para el alto consumo. ¿Usted sabe cuál es el alto consumo? De 300 kilovatios para arriba. Esto se parece a la definición aquella que se inventó Ángel Lockwood contra la clase media dominicana, de que todo el que tenía un cilindro de 100 libras era rico en este país y por tanto debía ser penalizado. Entonces solamente se subsidiaba de 50 libras hacia abajo los que tenían. Entonces todo el que tenía el cilindro, todo el infeliz que había con mucho esfuerzo comprado un cilindro de 100 libras, tenía que ir a entregarlo para que le entregaran uno de 50.
porque si no, no le vendían el gas subsidiado. Eso hizo el señor Ángel Loco ahí con ese expediente que ahora le están sacando, porque se perdieron cientos de millones. Y yo le digo al Procurador General de la República y al asistente del encargado del DEPRECO que hurguen en su archivo para que busquen el expediente que él encubrió, que fue lo que pasó con el subsidio generalizado del gas licuado de petróleo, donde se fueron miles de millones, no cientos, miles, ¿verdad? Pues bien, hay dos indicadores de lo disparada que anda la gestión de este gobierno, que quiere ir a la reelección, a base de destruir la base política del PRD, que es la clase media. Esa ha sido toda la vida de la clase media el sostén fundamental del PRD. Entonces, con políticas agresivas contra la clase media, ¿a dónde va a ir una pretensión? Cualquier candidato, incluso algún candidato contestatario, como es el caso de Rafael Flores Estrella, se le hace difícil ir como candidato del PRD ante una población golpeada por el PRD o con un gobierno que se identifica con el PRD. Imagínense ustedes los otros, y comenzando por el propio presidente que pretende ir repostulado por el PRD, a ver cómo le va a responder el país al gobierno que lo ha golpeado. ¿Usted cree que lo va a elegir? Entonces, esta es otra demostración. 300 kilovatios de consumo es alto consumo y por tanto rico en este país. ¿Verdad? Bueno, vamos ahora a la neumonía atípica, esa pandemia. La neumonía gana más víctimas, 333 muertos de 4.800 afectados. Y la AMD, que ahora se llama CMD, Sí, porque ahora es colegio. llama a la calma ante amenazas sobre el virus SARS, como se le denomina. Por cierto que recibí anoche, me lo envió mi hijo por internet, algo que a su vez le había enviado otra persona, una explicación muy útil sobre lo que es realmente este fenómeno. Y hoy, por cierto, escuchaba yo en la televisión desde anoche y lo repetían hoy en la mañana, a un especialista en los Estados Unidos que estaba tratando de eliminar la sospecha de que este virus hubiera salido de una mutación forzada en un laboratorio. ¿Ah, sí? Y él decía que este virus tenía el sello de la naturaleza. Oh. Que parece que es el resultado, es que cada tantos años, es decir, ciclos de muchos años, la naturaleza se revoltea. Él hacía el símil con los huracanes y decía que los huracanes vienen de tal tiempo a tal tiempo, ¿no? Dice que la naturaleza tiene esos ciclos. Vamos a tener que hablar con el amigo Guillermo Hernández, que aunque es veterinario, precisamente decía este especialista que provenían del traspaso de virus animal al ser humano. Y en esa medida, entonces el virus se transformaba y entonces afectaba en la forma radical que lo está haciendo a los seres humanos. Es que a veces hay que observar también, y eso es lo que despierta en parte la suspicacia de las personas, al menos la mía, yo me confieso que eso me sucede a mí. El lugar de donde tiene su origen esos virus y esas... yo recuerdo que llegaron a determinar por fin que con respecto al virus de inmunodeficiencia adquirida, el del SIDA, se le detectó que había sido originario de África. Este es originario de Asia. Es decir, comienza en Vietnam y pasa a China, o viceversa, de China a Vietnam. Entonces esa suspicacia es lo que lleva a la gente a pensar que quizás podría tener algún origen de laboratorio y no necesariamente natural. No, lo que pasa es que los propios norteamericanos se encargan de poner en la mente de uno la sospecha, porque yo tengo varias películas. Una ese precisamente tema, por eso lo digo, la protagoniza Dustin Hoffman.
y tengo un libro que traje de Estados Unidos también. El libro parece ser como el guión de la película, en una escala menor, porque la película al fin y al cabo magnifica las cosas para que pueda ser película. No se llega en el libro al nivel que aparece en la película de una población entera sometida a una vigilancia militar con una, ¿cómo se llama? Cuando se toma Un cerco, un aislamiento. un aislamiento total, ¿verdad? Una cuarentena. Una cuarentena, pero militar, ¿eh? Sí. Con efectivos militares provistos de máscara y todo eso. Pero el libro dice que hubo una situación en Estados Unidos y eso salió de un laboratorio de eso que hacen diabluras. Vamos a hacer un paréntesis y volvemos en unos minutos. Vamos a seguir nuestra agenda, amigo Roger. El punto a seguir es el sainete político dominicano, ese consuetudinario permanente en esta agenda. La reelección, el sueño de don Tomás Hernández Alberto y la pesadilla para los dominicanos. Bueno, fíjense, no puedo dejar de referirme nuevamente a esa expresión absurda de Tomás Hernández Alberto de resucitar los muertos y que salga un titular como este. Oigan, esto es una cosa que realmente miren arriba, Peña, Guzmán y Magluta están con la reelección y es posible. Yo le voy a decir una cosa. Yo he dicho que hubo gente que cortejó a Guzmán para que fuera a la reelección. Pero siempre hay los cortesanos, ¿eh? Siempre hay unos cortesanos. Y hubo gente también con Salvador. Y ahora con Leonel, que está más cerca ahora. ¿Creen que Leonel no quiso reelegirse? Lo que pasa es que él paralizó al PLD durante un tiempo. Pregúntenle a los PLDistas si no hubo intento de reelección de parte de Leonel. Entonces, pero salir con esta charlatanería, esto realmente es doloroso. Lo simpático es cuando uno lee la crónica, parece que hubo confusiones, ¿no? Y en la ceremonia hubo gente que se confundió y donde tenía que decir Hipólito Mejía decía Balaguer y cosas por el estilo, ¿no? Así es. Bueno, pero bien, estas son las cosas. Dice el presidente, no me han dado otra alternativa. Yo quiero decirle al presidente, nueva vez, eso no es verdad, presidente. Usted tuvo la alternativa de salir por la puerta grande de ahí de ese despacho. De haberle dado un ejemplo, como se lo dio en su oportunidad a Rómulo Betancourt a los venezolanos, que se pudo haber quedado. Rómulo Betancourt dijo, no, yo tengo que dejarle camino a la democracia venezolana. Y así se fue para impulsar lo que después, a través del tiempo, vino a caer en la conchupancia de los copellanos y de los adecos. O sea, los adversarios se pusieron de acuerdo para robar juntos. Aquí se pusieron de acuerdo 3 y allá 2. Aquí yo he dicho que hay una conchupancia de 3. Entonces dice que hay gente que ha querido sacar las uñas antes de tiempo. Eso es cierto. Pero le hemos estado diciendo, presidente, usted tiene un entorno que apesta. Se lo estamos diciendo desde el principio. Presidente, no se eche encima, como lo ha hecho él muchísimas veces de manera imprudente. De que aquí no está pasando nada, porque yo soy el que estoy aquí. Usted, presidente, pero ¿y los otros? Pero además por ahí andan muchísimas informaciones, presidente, que no le hacen a usted ningún favor. Yo lo tengo que decir así, de frente. Como le dije yo a Antonio Guzmán, presidente, para que lo sepa por mí y no por otro, debo decirle que
en el pueblo se corre la voz de que la madre maestra está arropando su gobierno. Eso determinó mi salida del cargo de secretario técnico, porque yo le dije eso al presidente. Y desde luego eso produjo una crisis familiar. Su hija le hizo un ultimátum a su padre, o Polín o yo. Yo conozco los detalles de esa conversación que tuvo efecto en la terraza de la casa del presidente. Yo conozco los detalles. Entonces, siempre ha habido los que andan, pero Antonio Guzmán era un hombre bueno. Pero cayó víctima de los errores de otros. Sacarlo a bailar ahora con este asunto de la reelección es una inmoralidad de quien lo hizo. Además quiero decirle que esto cae ahora en un terreno y yo tengo que explicar. Yo he cuestionado las razones que pueda tener el presidente para justificar ante el país el que su gestión esta merezca prolongarse 4 años más. ¿Cuáles son los méritos de esta gestión? Haber seguido lo que encontró, lo que le dejó Leonel Fernández. Haber trabajado con la misma gente de Leonel Fernández. Ahí tiene Andy Navarro pautando la economía de este país y por tanto la política económica del gobierno de de Hipólito Mejía, que es la misma de Leonel Fernández, la misma de Menem, con Domingo Cavallo a la cabeza y Jeffrey Sachs allá en la Argentina. Y aquí se aparece ahora Leonel Fernández con Jeffrey Sachs a su lado, diciéndole a este país que el peso dominicano debe desaparecer. Porque efectivamente eso es lo que han hecho. Eso fue el camino que dejó Leonel y el camino que ha seguido Hipólito. Y eso merece entonces una reelección. Déjeme explicarle algo. Joaquín Balaguer se hizo el indispensable, y por eso la reelección permanente de Joaquín Balaguer, porque los grupos económicos que invertían en la economía dominicana no sabían a qué atenerse con Joaquín Balaguer porque él nunca hizo un programa de gobierno. El programa de gobierno de él estaba en su cabeza. Claro, si el programa estaba en su cabeza, la gente que estaba invirtiendo dinero en la economía nacional no podía prescindir del depositario de la continuidad del programa o de la política económica. ¿Por qué? Porque entonces no podían, y si mañana le cambiaban las reglas de juego. Entonces había que seguir con la misma persona para que se continuara la política económica. Entonces los grupos económicos del país auspiciaban la reelección por necesidad. Tenían necesidad de que se quedara ese señor porque no sabían lo que podía venir si él se iba. O a lo mejor él mismo decidía cambiar de política. Porque eso era así, él tenía veces que despertaba con el pie izquierdo y otra con el pie derecho. Pero definitivamente eso era el continuismo, la reelección, que no tiene nada que ver con la continuidad en el esfuerzo, en la batalla permanente contra la pobreza, la miseria y todo lo que significa el subdesarrollo. Este que está aquí, desde el departamento técnico del PRD, con la ayuda de mucha gente, incluyendo a Roger, que trabajó en el programa de gobierno de don Antonio Guzmán, Rafael Flores Estrella, que trabajó en ese programa de gobierno, y mucha otra gente que arriesgó posiblemente sus ingresos para poder decir yo estoy ahí haciendo ese. Hubo mucha gente que se escondió, que ayudó en el programa y después dijo no me ponga, porque perdían sus empleos, perdían sus ingresos. Entonces ese programa de gobierno es lo que le daba fisonomía diferente al PRD. Buscaba presentar una continuidad en el esfuerzo a base de un programa para que un presidente hiciera lo que tenía que hacer en sus 4 años y viniera otro presidente y siguiera el mismo esfuerzo en sus 4 años y el otro viniera y hiciera el suyo en sus otros 4 años. ¿O es que alguien se puede oponer a que desaparezca
la ignorancia, el analfabetismo en la República Dominicana. Yo creo que nadie puede levantar la mano y decir, yo me opongo a eso. O que diga, yo me opongo a que desaparezcan todas las enfermedades endémicas de este país. Pero a la hora de none, aparecen las diferencias. No hay continuidad en el esfuerzo. ¿Por qué? Porque lo han convertido todo en un negocio. Si es la educación, pues hay que cambiar los textos. Todos los años. Y hay que cambiar los uniformes y todo hay que cambiarlo para que hay que comprarle ahora los libros de fulano y los de Pensejo y los sultaneros. Y si es en medicina, salud, entonces es la medicina. Y la compra de medicina. ¿Y a quién se le compra la medicina? Entonces todo se convierte en un negocio. Y por eso todos esos programas que debían tener continuidad siempre hasta alcanzar su objetivo, no alcanzan su objetivo. Y van gobierno y vienen gobierno y van secretarios y vienen secretarios y los objetivos no se alcanzan. Bueno, el PRD intentó en el 78 imponer un modelo de política diferente, que era la continuidad del esfuerzo programático y no el continuismo reeleccionista. Pero ¿qué pasó? Que eso era lo que pensaba el incumbente del Departamento de Asuntos Técnicos. Pero los políticos del PRD, comenzando por su líder, estaban en otra cosa. Y entonces, por eso el programa de gobierno, tan pronto salimos del cargo, pasó a una gaveta. Lo único que importaba de ese programa de gobierno, ¿ustedes saben qué era? El principio de la no reelección. Entonces, también ese principio fue un poco zarandeado por los esfuerzos reeleccionistas que ya digo yo y confirmo y afirmo que existieron en el gobierno de Antonio Guzmán. Y yo recuerdo un analista político que todavía está en los medios de comunicación que proyectó a la hija del presidente como la Evita dominicana, la Evita Perón, la Argentina, ¿verdad? Entonces, fracasó ese esfuerzo por darle al país desde el PRD una forma de hacer política distinta, porque nos tragó a los que sustentábamos esas posiciones la copia de la politiquería al estilo del Partido Reformista y de Joaquín Balaguer y de todos esos líderes de pacotilla que Joaquín Balaguer fabricaba para tener alrededor de él, para poderse levantar. La gente que valía en el Partido Reformista, Balaguer los arrinconó a todos. También. Los arrinconó a todos. Yo puedo mencionar muchos nombres, pero definitivamente él prefería estar rodeado de lo peor. Él se sentía mejor así. Entonces, la política dominicana ha ido de mal en peor. Ya esos líderes desaparecieron. Balaguer murió Bosch, murió Peña Gómez, murió Jacobo. No lo podemos revoltear ahora. Dejemos eso tranquilo. Balaguer fue reeleccionista toda su vida. Ahora dice con mucha propiedad Bello Andino, nosotros no queremos opinar en eso porque nosotros siempre hemos sido reeleccionistas. Y es verdad. Absolutamente. ¿Verdad? ¿Y los PLDistas son reeleccionistas? Entonces, yo lo que puedo decirles es que son entreguistas. Esa gestión que hicieron Leonel Fernández y su grupo es la gestión más entreguista que ha tenido este país hasta que llegó Hipólito. Entonces Hipólito dijo, no, nada, yo tengo que ser el más entreguista, y a eso es lo que ha hecho. Superar esas metas. Sí, entonces todo lo que se le había dado en los contratos de capitalización de la CD lo profundizó un grupo que viajó por ahí, fue a España y fue a Estados Unidos. Y eso es lo que vamos a elegir. Este país necesita un programa para el pueblo, como decía Lincoln. Del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Un programa que gobierne para el pueblo dominicano. El haitiano no.
Nosotros vamos a ser solidarios con los haitianos allá. Y por cierto, tenemos unos problemitas ahí, ¿tú viste? Sí, por ahí vi que hubo un grupo de haitianos que se rebeló contra... Que lo sacaron, estaban metidos ahí en Santiago, en sitios preeminentes de las vías públicas, y actuaron contra ellos. Sacaron 300 y pico, una cosa así. Un grupito. Pero se les revoltearon a la policía. Sí, se fajaron Se con trompadas y cosas. De hecho, había de hecho. Ese es el peligro, ¿eh? Ahora eso es, ¿cómo decir? Eso es... son expresiones muy pequeñas de lo que podría presentarse dentro de breve plazo, de breve tiempo, con respecto a esta situación. Dada la magnitud. Dada la magnitud de cómo va increciendo esta. Pues vamos a volver al tema de la reelección. Sí. Yo quería agregar que en adición a todo lo que usted ha puesto, que son hechos incontrovertibles, y haciendo abstracción también de la cuestión jurídica, de que si es viable o no la opción por la reelección, etc. Los argumentos que el propio presidente presentó parecen risibles, porque el expresar... Dice que va por orgullo personal. Exactamente. Concluyó ahí, pero primero dijo que él no iba a permitir que se agraviara y se ofendiera a su familia y a él mismo, como queriendo resguardarse de la posibilidad de que hechos de agresión de tipo judicial o de cualquier otro tipo, cuando él saliera del poder, pudieran presentarse. Y no solo contra él, en lo personal, y contra las personas que le acompañan en la gestión gubernamental, sino contra su familia. Y yo me pregunto. Por eso, inclusive, él dio una muestra de qué era lo que quería decir cuando inmediatamente terminó con esas expresiones y concluyó la cuestión de la entrevista. Se presentó a la casa del doctor Salvador Jorge Blanco, como queriendo significar con ello visitas que él nunca había hecho, que yo recuerde, a la casa del expresidente Salvador Jorge Blanco. Pero en esta oportunidad sí lo hizo para... ¿Y qué tú presumes de esa? Bueno, precisamente significando que él no quería pasar por las angustias y el desasosiego que había pasado la familia y la persona del señor Salvador Jorge Blanco, expresidente de la República. Yo me fui por otro lado. ¿Tú sabes por dónde fui yo? Esa es mi interpretación. Yo me fui por otro lado. Ajá. Hay un titulares hoy en la prensa donde Jotin Cudi, hijo, Sí. cuestiona la legalidad de una posible reelección, diciendo que él fue elegido con una constitución Sí. y esa constitución no preveía la reelección En y el por momento, tanto sí. el beneficio de la reelección solamente puede venir para el que venga después de él. Eso es un aspecto. Pero además, el sábado, que hay que suponer que fue el presidente del PRD, le mandó a publicar en un espacio inextenso, una página entera, ese documento. Esa declaración pública, dice ahí arriba, se ve, file copy, eso es porque es copia de archivo. Parece que no la tenía en español. En inglés. Y lo pusieron en inglés. Bueno, esto es de fecha, mírenlo ahí, 23 de abril del 80. Entonces, mírenlo ahí, 23 de abril del 80. Entonces, esto es citando los puntos de principio que representan para el PRD la no reelección. Y parece que sin necesidad de quitarle ni ponerle una coma, todo lo que se dijo en el 80 sirve para poner las cosas en su sitio ahora, en el 2003. 23 años después. Entonces, y esto, dicho en el 80, iba precisamente contra Antonio Guzmán, corroborando lo que les estoy diciendo. Definitivamente, para el PRD, es un asunto de principio
el que no se incida en la reelección. Nosotros tenemos una percepción de que para largo plazo, y estamos hablando de 12 o 15 años, es posible que eso se pueda revisar. Y mientras más lejos mejor, 20 años. Para que entonces un presidente pueda optar a una reelección, que es el modelo norteamericano. Pero por ahora no, por favor, por ahora no. La vicepresidenta Milagro Ortiz Bosch estaba diciendo exactamente eso, hablando del ejemplo o del modelo norteamericano. ¿Sí? Venir a aplicar eso ahora aquí es peligroso, y es así. Nosotros, es peligroso, que es que todavía la democracia no se ha afianzado en un Estado de Derecho. Aquí no hay Estado de Derecho. Estamos en una anarquía. Ayer decíamos, esto es un barco que no tiene rumbo. Y a veces parece que no tiene capitán. Pero ciertamente es un capitán que no mira a la brújula para saber hacia dónde va el barco. Y si no, no tendríamos la crisis que tenemos con el mercado cambiario, la capitalización, sabiendo que es la exacción que están haciendo esas compañías extranjeras de manera indebida, inconstitucional e ilegal del bolsillo de los dominicanos. Pero este gobierno dice que no le va a cambiar eso. Él lo heredó así, pero yo no lo voy a cambiar, lo dijo el presidente. Otro día dice que sí, que lo va a cambiar. Bueno, vaya usted a saber con qué se queda usted de lo que te lo ocurra decir el presidente. Si lo que dijo hoy, o lo que va a decir mañana, o lo que dijo anteayer. Y por eso decíamos, no hay ya posibilidad alguna de salvar la credibilidad del presidente, ni su palabra, porque precisamente ha estado cambiando una cosa, o diciendo una cosa y haciendo otra, o cambiando lo que dice. Entonces, hay un problema de principio. PRD, si se trata de forzar la candidatura del presidente en el PRD, definitivamente va a haber problemas. Acuérdense que ahí ha habido hasta tiros en el PRD. Y que Peña Gómez, a la hora de defender su poder, mandó a acercar la Casa Nacional con hombres armados de metralletas, alambres de púa, para evitar que se reuniera el Comité Ejecutivo Nacional, que ya él no controlaba ahí. Todo eso ha habido en el PRD, y hubo lo del Concord, los tíos del Concord. De manera que hoy la prensa, y ayer tarde sale Eligio Jaque diciendo que si es necesario van a llevar la candidatura de Hipólito Mejía por vía de otro partido. Y yo presumo que la consulta que él fue a hacer a donde Salvador Jorge Blanco es parte. Fue sobre la parte constitucional. Si podían esgrimirle la inconstitucionalidad de su pretensión, porque a él, de acuerdo a la opinión que yo imagino asesorada por su padre, de Jotin Curi hijo, dice que no es aplicable ese beneficio al señor presidente de la República. Y Jorge Salvador probablemente habría dicho lo mismo, creo yo. Bueno, yo no sé lo que le habrá dicho Salvador. Salvador no salió bien del poder. No salió bien del poder. Se puede decir que Balaguer hizo abuso y todo lo que se quiera, probablemente es verdad, pero si hizo abuso del poder, que lo hizo en el caso de Rafael Flores Estrella, no le faltó razón para meter en la cárcel a Salvador Jorge Blanco y a otros que sí metieron la mano. Lo lamentable de todo eso es que después de mucho tiempo, después de haber dado el ejemplo de trancar a Salvador Jorge Blanco en la preventiva, después salió él diciendo, según versión de Iberatoy Decán, que él se arrepentía de haber hecho eso. Sí. Como que eso no debió haber sido. Llegó muy lejos. Yo no sé. Me fui más allá. De todas maneras, el país está en vilo. Lo tiene en vilo la corrupción de la democracia.
Y esta situación nos puede llevar a situaciones sumamente peligrosas. Terminamos por el día de hoy. Les hablamos Leopoldo Espaillá, Anita. Y Roger Gana. Hasta luego. Agenda Nacional.